Buenas tardes a todos desde España, desde Málaga. Eh, a- eh, que están en Colombia y que están en otros países a los que de América del Sur, a los que el profesor Calvo, o en los que el profesor Calvo, mejor dicho, encontró una nueva. Y si la lengua se conforma como una patria, el profesor Calvo encontró en América, y eso yo creo que es más que conocido, una patria a través del derecho, a través de la cultura literaria del derecho, y creo que la expresión más acabada de algo que al principio, la expresión más acabada es precisamente la celebración de este congreso homenaje eh, coordinado desde Colombia. Yo quisiera agradecer de manera más específica al profesor Martín Agudelo Ramírez y al profesor Fabián Gascón, que son con quienes de manera directa he tratado estos días para la participación en este evento. Y quisiera agradecerles esta ocasión de pronunciar el nombre. Pepe y yo hablábamos en las últimas semanas, eh, hablábamos de lo importante que era el rescate de los nombres, la continuidad, esta idea que es también una idea de la cultura judía, esta idea de pronunciar el nombre para evitar que el olvido se cierna sobre nosotros. Y creo que en ese sentido es muy necesario, siempre va a ser muy necesario pronunciar el nombre, y pronunciar el nombre de quien ha sido para mí la presencia más iluminadora que ha pasado por mi vida. Eh, eh, establecer para esta intervención un tema me resultaba complejo, y además, sobre todo, me produce, y va relacionado con la elección del tema final, me produce cierta perplejidad, es decir, me produce una cierta confusión. Eh, Tengo la sensación de vivir permanentemente en una, eh, en un malentendido, por utilizar el término de Kundera, eh, de vivir en una situación de absoluta perplejidad, teniendo que realizar esta intervención sin poder inmediatamente después que concluya, sentarme con el profesor Calvo, sentarme con Pepe a charlar y a comentar los aspectos de esta intervención y de cualquier otra que se hubiese producido, ¿no? Creo que esa sensación de orfandad la comparte desde luego su familia, y la compartimos quienes lo hemos querido como un maestro, como un amigo. Y esa sensación de perplejidad tiene mucho que ver con el tema que finalmente he decidido afrontar, y que voy a hacer por una cuestión de tiempo, quizás de una manera un tanto lateral. Yo conocí al profesor Calvo como profesor mío de Filosofía del Derecho en el año 1992. 51 años antes de ese año de 1992, yo cumplo este año 51 años. Pues 51 años antes de ese año de 1992, en mayo de 1942, cualquier persona que hubiese podido disponer de 25 francos podría haber comprado la primera novela de un autor que era ciertamente conocido ya en Francia, pero desde luego no lo era por su obra novelística. Contaba ya con una cierta obra, pero esa primera novela, que ve la luz en esta fecha que digo, 4.400 ejemplares, que ve la luz en el París que está siendo humillado por los nazis, pues ese autor es Albert Camus, y esa obra es L'étranger, el extranjero. A la vez que Camus ha afrontado la escritura de esa obra, ha afrontado, perdón, la escritura de otras dos obras que
guardan con esa obra una fundamental relación. Una de ellas es el mito de Sísifo y comparte con el extranjero un espacio de reflexión filosófica. El extranjero, que era una obra sobre la cual el profesor Calvo había escrito. El profesor Calvo era una suerte, es una suerte, me resisto a hablar de él en pasado, es una suerte Tony Carter filosófico. El personaje de Julio Cortázar, ese músico creado por Julio Cortázar, que en diversas ocasiones a lo largo del cuento El perseguidor dice esto lo estoy tocando mañana. Bien. La obra de reflexión del profesor Calvo, toda está siendo escrita mañana. Y cuando nosotros llegamos, creo que de manera general puedo hablar por todos los que de alguna manera hemos sido iluminados por el modo que tenía de mirar el mundo. Cuando uno se enfrentaba a cualquier problema, a cualquier aproximación, resulta que Pepe Calvo, que el profesor Calvo, ya había llegado ahí. En el escudo de la cultura literaria del derecho, este primer volumen al que luego le sigue La destreza de Judith, y que recoge, yo creo que son dos aportaciones absolutamente esenciales y fundadoras de esta idea que Pepe generó sobre la cultura literaria del derecho. Se recoge un texto que el profesor Calvo escribe para su publicación en Florianópolis en el año 2011, y ese texto recibe por título, cierra este volumen del escudo de Perseo. Este texto tiene por título A propósito del extranjero de Camus, o una absurdidad llena de sentido. Prólogos en derecho y literatura. Y comienza el libro narrando una anécdota de cuando estudiaba el profesor Calvo en Derecho en la Universidad de Sevilla, y uno de sus maestros, que era uno de sus maestros en Derecho Civil, exhortaba a los alumnos a que no concluyesen en ningún caso su formación jurídica sin haber leído, sin haber afrontado la lectura de Camus en el extranjero. Bien, este cúmulo de datos que a veces la casualidad, pero yo creo que más bien la causalidad que contiene toda narración se conforma. Este cúmulo de datos se ve, y esta lección del tema se ve reforzada por el hecho de que cuando yo conozco al profesor Calvo, como decía, en 1992, 51 años después de que la novela haya sido publicada, y comenzamos a hablar, yo todavía como alumno suyo, de hecho, aún como alumno suyo, empezamos a hablar de autores que ambos amábamos, pues coincidimos en la pasión por la obra de Camus. El profesor Calvo decía al principio, en el vídeo que se ha planteado como introducción a este congreso, él hablaba de la imposibilidad de un derecho sin humanidad, de la necesidad de que el derecho esté pegado a los hombres porque el derecho nace de la vida. Y en caso de que eso no se produzca esa soldadura, el derecho carece de sentido. Esa construcción del derecho, esa idea de la construcción del derecho, de la obra de arte, del derecho contemplado como una obra de creación, a la medida del hombre, es una idea que está presente en la obra de Camus, que está presente en el extranjero. Y era una idea acerca de la que habíamos reflexionado en diversas ocasiones. La idea de que la novela es una herramienta de conocimiento que expresa un sistema mediante la construcción de un caso. Esa idea de Camus que está presente y que recorre todo el extranjero es coincidente con esta expresión del profesor Calvo acerca de que el derecho sin humanidad no tiene sentido, y de que el derecho debe estar pegado a los hombres porque el derecho necesariamente debe nacer de la vida.
Camus plantea que la filosofía, y creo que lo mencionó también el profesor Belandi al comienzo, que la filosofía va unida necesariamente a la expresión literaria. Y bueno, creo que la lectura del extranjero explica muy bien esas relaciones necesarias, indisolubles, esos lazos que hay entre la expresión literaria y la filosofía, y esos espacios de reflexión que se crean para el derecho, para la literatura, para la vida en suma, cuando uno afronta una determinada idea del derecho, una determinada idea de la literatura, una determinada idea también de la vida. La cultura literaria lo que produce es una habilitación al derecho, produce una habilitación para el derecho. Permite abrir ese espacio de necesaria reflexión transversal acerca de qué tenga que ser el derecho, qué tipo de relaciones deba contar el derecho con otros órdenes y sobre todo con el entorno en el cual el derecho se desarrolla, con esa sociedad ante la cual el derecho a veces se comporta también como una herramienta que propicia la perplejidad. Está muy presente, desde luego, en el extranjero. Debo decir que con el extranjero se producen además una serie de coincidencias sumadas a estas coincidencias entre años, fechas, etc. El primer encargo docente que yo recibí del profesor Calvo, una vez concluidos mis estudios, y en estos 25 años en los que hemos desarrollado seminarios sobre derecho y literatura, el primer encargo docente que yo recibí del profesor Calvo fue asumir la realización de un seminario sobre el extranjero en la Facultad de Derecho de Málaga. Cosa que yo afronté con un doble temor. En primer lugar, por la responsabilidad que suponía colocarse delante de un grupo, de alguna manera acompañarlos en esa idea de docencia, por la responsabilidad que suponía enfrentarse a la obra de Camus y sobre todo por la responsabilidad que para mí suponía el hacerme acreedor de la condición de discípulo, hacerme acreedor de la confianza de alguien que iluminó mi vida y que hizo que yo concluyese los estudios de Derecho. Yo no hubiese seguramente concluido los estudios de Derecho si en un momento dado, en ese año de 1992, yo no hubiese encontrado una persona que me hablaba de Chesterton en las clases, que me hablaba de Borges, que me hablaba de Cortázar, a la vez que me estaba hablando también de Alexío, me hablaba de Kelsen, pero eso me permitió a mí entender que la vida, para el derecho, para tener sentido, tenía que estar de manera indisoluble unido a la vida. Yo di ese primer seminario sobre el extranjero y hace relativamente pocos meses, cuando el profesor Calvo ya decidió que no estaba en condiciones de viajar por su estado, un amigo común le había realizado una invitación para acudir al programa LIDER de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Navarra, el programa de Derecho y Literatura de la Facultad de Navarra, y para precisamente hablar del extranjero en esa Facultad de Derecho. Y ya que él no iba a poder acudir, pues le pidió a este amigo común, al profesor Alenza, le dijo, bueno, no voy a poder acudir por cómo me encuentro, pero creo que debieses hablar con Felipe para que Felipe se encargue de ese seminario. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Yo acudí a Navarra para hablar del extranjero muchos años después de que hubiese ya hablado del extranjero a instancias de nuevo del profesor Calvo en la Universidad de Málaga. Y utilizo deliberadamente muchos años después, porque ese muchos años después, como los amigos colombianos conocen mejor que nadie, constituye el comienzo de 100 años de soledad. Se ha mencionado en las relaciones, lo ha mencionado el profesor Martín Agudelo, la profesora María Cristina Gómez,
La profesora María Cristina Gómez comparece en un libro que verá la luz en los próximos meses, espero, si no hay ningún tipo de incidencia, Constitucionalismo y Literatura Latinoamericana, volumen 1, y ese libro se abre con un texto del profesor Calvo, que es aún inédito y que yo sí he tenido la fortuna de leer en el proceso de construcción de este libro y de edición de este libro. Y ese texto tiene por título La festuca de José Arcadio Buendía. Regresamos en ese texto al espacio de Macondo como un signo jurídico, como un signo constitucional, porque, digo vamos a regresar, porque ya en esos años 90 del pasado siglo XX, el comienzo de 100 años de soledad, ese muchos años después, que se repite de alguna manera como un signo jurídico también, como una proyección de sentido en otras obras. Y cuando el profesor Calvo publica en 1900 este libro, La justicia como relato, dedica precisamente uno de sus capítulos finales, lo titula de manera expresa Muchos años después. Y bueno, comienza ese capítulo diciendo el profesor Calvo: los cuentos un tiempo cerrado. No existe cuento sin vuelta de hoja. La referencia a la inexistencia de que la literatura, de que el cuento, de que cualquier narración no esté en un tiempo cerrado, sino que tenga una proyección fuera, está relacionado con los temas que el profesor Calvo planteó durante toda su carrera. De qué manera este océano de historias, estas corrientes de historias, se permeaban unas a otras, se acumulaban para construir una gran narrativa, que es lo que de alguna manera daba sentido a toda esta construcción ficcional que es el derecho. Y en este libro hablaba él de los modelos, de determinados modelos de organización, de determinada jerarquía, de determinadas estructuras del tiempo narrativo, con especial alusión a esta fórmula de muchos años después. Es decir, desde 1996 hemos llegado a 2020 con un texto del profesor Calvo en el que él habla y el profesor Melkiewicz ha hablado antes de la pasión por la romanística del profesor Calvo y que ambos compartían. Yo he hablado mucho del profesor Melkiewicz y de la admiración que el profesor Calvo sentía por él en esos años 90. Y el profesor Calvo, y los amigos colombianos lo saben mejor que yo, era un profundo estudioso de la pervivencia del derecho romano en la obra de Gabriel García Márquez. Y de alguna manera esta obra que está a punto de ver la luz, Constitucionalismo y Literatura Latinoamericana, en gran parte, en 4 creo que es de sus 9 textos, rinde de alguna manera homenaje a esa presencia, a esa pervivencia del derecho romano en García Márquez y a esa utilidad. He hablado de la perplejidad, en Camus, porque o la perplejidad que surge de la lectura del extranjero, como expresión también del tiempo que nos toca vivir. Es decir, la perplejidad que yo confieso sentir cada minuto de los días que pasan, desde que ya no puedo llamar a Pepe por teléfono para comentar cualquier cosa. Esa perplejidad está presente en la lectura que nosotros hacíamos, y digo que hacíamos porque una manera muy frecuente de trabajar con el profesor Calvo, y creo que el profesor Martín Agudelo lo ha mencionado antes, era pasear caminando, pasear conversando. Esas caminatas en conversación eran un método de trabajo que permitía a ambos interlocutores, y sobre todo en el caso del profesor Calvo, coincidíamos ambos a Camus había que eliminarle la etiqueta de autor existencialista,
porque ambos coincidimos en que estábamos delante de un moralista. Estamos hablando del autor de una filosofía que reside y que se nutre en la contemplación. Y eso está muy en la línea, y por eso se tejen determinadas afinidades. Está muy en la línea de lo que la esposa de María José Carmen al principio, la atención al detalle que le ponía Pepe a cualquier paseo, a cualquier mirada que realizase. Esa enorme contemplación, esa perpetua contemplación de los detalles genera de manera necesaria la perplejidad. Y era la lectura que yo le proponía al profesor Calvo, y creo que con la que él estaba muy de acuerdo, en cuanto a que esa confusión, ¿qué hacer? Es el signo que recorre todo el extranjero, es el signo que recorre los propios pasos creativos del extranjero y desde luego el contenido de la obra, los propios pasos creativos en los cuales tanto Calígula como el mito de Sísifo como la extranjera se acaban confusionando, confundiendo y acaban produciendo todo un resultado muy similar. El planteamiento que propongo es la mirada de Meursault, del personaje del extranjero, como un ejemplo de narrativismo, la teoría narrativista del derecho, que para el profesor Calvo era tan cercana y que constituye la base de su evolución y su salida hacia la conformación de la cultura literaria como una corriente independiente y puede contemplarse como un perfecto narrativista. Se produce un cuestionamiento y se ha hablado también de la necesidad de producir una visión crítica y una mirada crítica. Y esa mirada crítica que está permanentemente presente, esa mirada crítica acerca de la hermenéutica jurídica que está permanentemente presente en la obra del profesor Calvo, está también en el extranjero. La segunda parte, esencialmente, de la novela expresa muy bien cuál es la perplejidad del personaje, que es una perplejidad que la conformación de la voz narrativa nos hace compartir, la perplejidad del personaje ante los relatos defectuosos que se producen dentro del proceso. Los relatos defectuosos a través de una alteración de alguna manera de los roles procesales que asumen cada uno de los actores, de los intérpretes operativos que vienen en toda esa fase. Esa perplejidad de Meursault la compartimos nosotros contemplando las numerosas irregularidades que el proceso asume y permite que realicemos a través de esa perplejidad un permanente cuestionamiento crítico. La obra de Camus pareciese que no tendría que ver con la solidaridad, porque el mundo que refleja es un mundo tremendamente insolidario en el cual está mucho más castigado la ausencia de lágrimas en Meursault, es decir, está mucho más castigado el quebrantamiento de los roles sociales que la muerte de un hombre, porque el hombre que muere, en definitiva, no deja de ser sino un extranjero. Es el árabe, es el que carece de la condición de ciudadano y entonces la perplejidad que nos produce la lectura es que dentro de un sistema muy acabado como es ese sistema de justicia francesa de la obra, en ese sistema muy acabado para ese momento, la muerte del extranjero carece de sentido, solamente carece de sentido y la propuesta de Camus es eh, al sufrimiento del extranjero por parte del sistema, porque lo que le preocupa al sistema es que la persona que ha matado al extranjero es alguien que no se comporta según determinados estándares, genera un constituye toda la vida que se narra de Meursault. La novela ya sabes que tiene un comienzo
tenemos un inconveniente con el doctor. Todo se ha consumado para que me sienta menos solo. Doctor Juan. Ahora, perdón, Perdón, doctor. no sé si... No había retorno. perdón, Ahora, de doctor. acuerdo. De acuerdo. Voy a de todas maneras a concluir. Como decía, el extranjero comienza con una frase bastante célebre, tan célebre quizás como la de 100 años de soledad. La primera frase del extranjero es: "Hoy mamá ha muerto". Y concluye con otra frase también enormemente célebre: "Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, no me queda más que desear en el día de mi ejecución la presencia de muchos espectadores que me acojan con gritos de odio". En ese intervalo, Camus ha construido un arquetipo de una búsqueda de comprensión personal, social, jurídica, en un mundo que está radicalmente disociado, y nos traslada esa percepción del mundo con extrañeza y con ajenidad. La conversión de un libro en clásico tiene también precisamente que ver con que seamos capaces de compartir ese sentimiento. Y esa sensación de extrañeza y ajenidad ante el mundo contemporáneo la extraemos del extranjero y la seguimos compartiendo. Y eso es lo que eso es lo que nos produce esa perplejidad acerca de muchas contradicciones que la novela expresan. Las contradicciones que posee el imaginario social de la propia novela, cómo ese imaginario penetra en los relatos judiciales, de qué manera los casos difíciles en ese caso o de qué manera se produce un caso aparentemente sencillo se acaba convirtiendo en un caso difícil. Es decir, las posibilidades de lectura desde la cultura literaria del derecho son, son enormes, ¿no? El análisis literario, yo creo que eso era la idea esencial de Pepe, era que ese análisis literario permitía la construcción de una mirada jurídica crítica sobre el mundo. Hay ocasiones en que la obra literaria actúa como un dispositivo en el ámbito procesal, pero este empeño en el análisis literario permite cuestionar el sistema jurídico en su conjunto, permite cuestionar la operativa de la interpretación, tanto en su decurso como en el concreto papel y el desempeño que cada uno de los operadores asume de las tareas legislativas, de los imaginarios que exponen los motivos de las normas y de su interpretación. La mirada jurídica tiene que ser una mirada social y tiene que poseer un componente pedagógico que tiene que funcionar extra proceso. Y eso es mucho mejor observable que en los códigos en novelas como esta. Y era la permanente del profesor Calvo que va a continuar. Atacar novelas como esta, la lectura de novelas como esta, permite que nuestra comprensión civil y política, es decir, ciudadana, aumente. Porque lo citaba también la profesora María Pina Fersini, narrar es comprender, según planteaba Benjamín. Entonces, Benjamín, a partir de ahí ensayar una narración acerca de las narrativas literarias desde la mirada jurídica, que siempre es una mirada perpleja, hacerlo siempre desde esa perspectiva narrativista y de cultura literaria del derecho, pues quizá haga que nos sintamos de alguna manera menos perplejos, quizá haga que nos sintamos así menos extranjeros. Creo que el presente congreso hace que de alguna manera, pronunciando el nombre del profesor Calvo en este ámbito y recorriendo un poco lo que nos ha traído, hace que de alguna manera esa sensación de perplejidad, de extrañeza, que creo que compartimos todos por el tiempo que nos toca, disminuya, y sobre todo disminuya de alguna manera la soledad en la que creo que muchos nos sentimos desde que bueno, Pepe decidió que era hora de que tuviésemos que caminar solos. Muchísimas gracias a todos. Siento los problemas de conexión, que parece que ha habido alguno también. Profesor Felipe, muchísimas gracias por la ponencia, bastante interesante en realidad, y de la cual pues de pronto sintetizando en algunos términos muy puntuales, y de la cual quisiera hacer énfasis y buscar su comentario final en los siguientes, ¿no? 3 términos que podemos destacar, como es el tema de la perplejidad, el tema de la identidad y el sistema jurídico, ¿no? Esto que de pronto nos va a llevar a lo que es la coherencia en el derecho y también su práctica.
Yo me voy a permitir leer un pequeño extracto justamente de la obra de Camus, y que es el siguiente, con la venia de los profesores. Inmediatamente después de mi detención, fui interrogado varias veces, pero se trataba de interrogatorios sobre cuestiones de identidad que no duraban mucho. Al principio, mi asunto no parecía interesar a nadie en la comisaría. 8 días después, el juez de instrucción, por el contrario, me miró con curiosidad, pero para empezar, solo me preguntó mi nombre y dirección, mi profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Quiso saber después si había escogido un abogado. Reconocí que no y le pregunté si era absolutamente necesario tener uno. ¿Por qué?, me dijo. Contesté que mi asunto me parecía muy simple, sonrió y dijo, es una opinión. Sin embargo, la ley está ahí. Si no escoge usted abogado, lo designaremos de oficio. Me pareció extremadamente cómodo que la justicia se encargara de esos detalles. Se lo dije, aprobó y concluyó que la ley estaba bien hecha. A razón de ese párrafo y a razón obviamente de su ponencia, hacer incidencia en esta última parte de la coherencia académica en el desarrollo profesional. Creo que ese espíritu crítico y del pesimismo que tiene Camus lleva a una exhortación también a los profesionales del derecho, y de la cual quiero buscar un comentario suyo. Bien sabremos que el desarrollo del derecho se puede pues plasmar de manera general en 3 ámbitos, ¿no? En el tema privado, donde prestamos nuestros servicios desde un estudio jurídico o en las empresas, o en el Estado, prestando nuestros servicios como asesores de pronto, y en el ámbito académico, ¿no? Quizás un poquito menos rentable, pero bastante satisfecho por los grandes aportes de trascendencia, ¿no? En estas tres digamos, mundos o líneas generales, hay una cuestión de lo que su persona también hablaba, de los patrones que se siguen, ¿no? Hablando de Marquillos, de los patrones que uno sigue. En el ámbito privado, quizás uno de lo que piensa en el derecho no tanto lo pone en práctica, porque de pronto está el gerente de la empresa que dice el derecho se tiene que desarrollar así. Igual en el tema del Estado, el jefe superior jerárquico entiende que el derecho se tiene que colocar de tal modo. Y en el tema académico, pues no resulta algo extraño de que por los snob o moda en el mundo académico también procuramos seguir ese patrón. Entonces, se podría decir, a razón de esta obra de Camus, de que también en el desarrollo de la profesión nosotros como abogados somos extranjeros del derecho, es decir, en cierta medida también pues nos alejamos, somos extranjeros de nuestra forma de pensar, nuestra forma de querer practicar el derecho siguiendo justamente esos patrones. Profesor. La reflexión me parece muy interesante, la figura de los abogados como extranjeros en el derecho. Y creo que como la de agentes perplejos en alguna ocasión ante la propia operativa del sistema. El profesor Martín Agudelo Ramírez, en fin, también el juez quizás tenga un criterio distinto al mío sobre este particular. Yo creo que los abogados solemos estar bastante perplejos ante el sistema, la duda permanente y la confusión permanente acerca de qué hacer, sobre todo por la poca atención que al menos en el sistema español a veces se realiza sobre el trabajo que realizan los abogados. No sé si era el juez Holmes el que planteaba, no recuerdo si fue el que planteaba que los abogados son los que empujan los límites del derecho. Y eso de alguna manera te hace estar solo. Cuando uno está en la frontera, tratando de empujar la frontera, de alguna manera te genera esa soledad y esa perplejidad, ¿no? Esa extrañeza del abogado, porque uno combate nadie va, el juez no se va a pronunciar si nadie le pide que se pronuncie, y la única manera de forzar un pronunciamiento que antes nunca se había producido es plantear de manera valiente la cuestión ante un tribunal. Lógicamente eso exige, y es algo que has comentado,
Eso exige un ejercicio de coherencia. Eso exige un ejercicio de coherencia personal y de coherencia en la práctica profesional. Creo que en todos los ámbitos que han mencionado. Creo que, de hecho, en cualquier ámbito social. He hablado de la consideración del hombre como ciudadano, que me parece que es el espacio en el que nos estamos moviendo, más allá de las funciones que cada uno realicemos dentro de la polis. Y esa coherencia es muy necesaria a la hora de plantear cualquier abordaje de estas cuestiones. Creo que precisamente la cultura literaria del derecho muestra que en algunos casos los que alegan asumen la posibilidad de ser villanos y también héroes. Aunque luego el relato final no va a ser el que ellos van a contar. El relato final es, ya lo sabemos, el relato de cierre es el relato del juez. Pero creo que los abogados tienen que ser conscientes de que su posición es de empujar ese relato final, animar a que las fronteras del derecho se amplíen, las fronteras de la norma, de la interpretación se amplíen en esa valentía y en esa coherencia a la hora de alegar ante los tribunales y a la hora de abordar el estudio de los casos, la composición de los casos, la narración dentro de los relatos, la composición de las narraciones de hecho, que son el gran dilema en el derecho, no la norma, sino el gran dilema en el derecho, en la construcción de la narración, del relato de hechos, de cómo componemos esto, porque sin eso no tenemos necesidad ninguna de abordar la composición del discurso jurídico. Pues eso hace que sí, que los abogados se produzcan o se comporten a veces como auténticos extraños dentro de este mundo.